Corre el año 1921. Estamos en la región remota y montañosa de San Giovanni Rotondo, Italia. Dentro de una iglesia tenuemente iluminada, un hombre está sentado en una caja de madera, separado del mundo por una rejilla delgada. Ese hombre es Francesco Forgì, conocido en todo el mundo como Padre Pío. Está cansado, lleva horas escuchando los pecados de desconocidos, absorbiendo su culpa, ofreciendo absolución. La fila de penitentes es larga, se extiende hasta fuera de la puerta. Pero entonces, la atmósfera en la iglesia cambia. El aire se vuelve pesado. Un silencio extraño, antinatural, cae sobre la fila. A través de la rejilla, el Padre Pío ve acercarse a un hombre. Es alto, atractivo y va vestido con una elegancia que no encaja con el entorno pobre y rural del monasterio. El hombre se arrodilla, no se persigna, no pide una bendición, simplemente empieza a hablar. Desde la primera palabra, el Padre Pío siente un escalofrío recorrerle la espalda. No es el frío de la iglesia, es una frialdad espiritual, una congelación del alma. El desconocido empieza a confesar sus pecados. Pero no son errores comunes. Habla de pecados contra Dios, contra la humanidad y contra las mismas leyes de la naturaleza. Los describe con una precisión aterradora. Lo que perturba al fraile no es solo el contenido de esos pecados, sino el tono. No hay temblor en la voz del desconocido. No hay dolor. No hay arrepentimiento. Recita esos horrores con una calma monótona, helada, como si leyera una lista del súper. Habla de destruir almas con la misma naturalidad con la que cualquiera comentaría el clima. Cada pecado que confiesa es real. Cada detalle es exacto. Es un catálogo de depravación humana que parece imposible que un solo hombre haya cometido en una sola vida. Padre Pío escucha. Su corazón late más rápido. No por miedo, sino por reconocimiento. Como hombre de profunda sensibilidad espiritual, se da cuenta de que la lógica que el desconocido usa para justificar esos pecados es demasiado perfecta, demasiado afilada. Es una teología sutil y retorcida que hace que el mal suene razonable, incluso necesario. El desconocido no busca perdón, está tratando de engañar al sacerdote. Está intentando llevar al Padre Pío a una trampa lógica, hacer que el santo acepte que esos pecados estaban justificados. El fraile cierra los ojos un segundo. Recurre a su fuerza interior. Sabe que necesita romper ese trance. Necesita poner a prueba al espíritu que tiene enfrente. Interrumpiendo el flujo de la oscura narración del desconocido, el Padre Pío habla con autoridad. Dice simplemente, repite después de mí, viva Jesús, viva María. El silencio que sigue es ensordecedor. El hombre elegante se detiene. La máscara de cortesía se quiebra. No repite las palabras. En lugar de eso, su cuerpo se tensa. De su garganta sale un sonido gutural, como el gruñido de un animal herido. El rostro atractivo se deforma en una expresión de odio puro, sin adulterar. Es una mirada de malicia antigua. Padre Pío no retrocede. Se inclina más hacia la rejilla y dice con firmeza, tú no eres un hombre, eres el enemigo. Dilo. ¡Viva Jesús! La reacción es violenta. El desconocido no solo se pone de pie, parece explotar fuera del confesionario. No hay manera de que se marche caminando. En un destello de luz cegadora, la figura se desvanece. La ropa elegante, el rostro atractivo, el cuerpo físico, todo se disuelve al instante. Lo que queda en la iglesia vacía es un olor. No es incienso ni madera vieja. Es un hedor insoportable, sofocante, a azufre y carne quemada que llena todo el edificio y dificulta respirar. Los penitentes que esperan en la fila jadean y se cubren la cara. Padre Pío se recuesta en la oscuridad del confesionario. Está sudando, exhausto, como si acabara de pelear una guerra física. Se persigna. Sabe quién era. No fue una alucinación. No fue una broma. Fue Satanás en persona, que venía a poner a prueba el discernimiento del sacerdote, intentando contaminar con su presencia el sacramento de la confesión. Pero para Padre Pío, esto no fue un hecho único ni aislado. Esto fue solo un martes. Para entender por qué el mismo diablo se tomaría la molestia de visitar a un humilde fraile en las montañas de Italia, hay que mirar más hondo. Hay que entender la guerra que se libraba por el alma de ese hombre. Este encuentro en el confesionario fue apenas una batalla. La guerra había comenzado años antes, en el silencio de su celda monástica. La mayoría conoce a Padre Pío como el santo de los estigmas, el hombre que llevaba las heridas de Cristo en manos y pies. Ven estampitas, estatuas, al anciano amable saludando a la multitud. Pero la verdadera historia de Padre Pío es una historia de terror. Es una historia de agresiones físicas, tortura psicológica y un asedio de por vida por fuerzas demoníacas que no querían otra cosa que destruirlo. Cuando apenas era un novicio joven,
empezaron los ataques. No eran sutiles, no eran metafóricos, eran físicos. Los otros monjes a menudo escuchaban ruidos aterradores saliendo de su cuarto por las noches. Oían el estruendo de barras de hierro golpeando las paredes. Oían el sonido de un cuerpo estrellándose contra el piso. Oían gritos. Cuando iban a verlo por la mañana, encontraban al joven fraile tirado en el suelo, golpeado, sangrando e incapaz de ponerse de pie. Tenía los ojos tan hinchados que no podía abrirlos, la espalda cubierta de moretones y ronchas. Cuando le preguntaban qué había pasado, él solo decía: el Barba Azul vino a visitarme. Ese era su apodo para el diablo. Lo llamaba Barba Azul, o a veces el Ogro. No eran sueños, los moretones eran reales. Los médicos que lo examinaron no podían explicar el trauma en su cuerpo. Era como si una pandilla de hombres con garrotes lo hubiera golpeado, pero él estaba solo en un cuarto cerrado con llave. ¿Por qué? ¿Por qué lo atacaban con tanta violencia? La respuesta está en la amenaza que representaba. El diablo es estratega. No desperdicia energía en quienes ya le pertenecen. Ataca a quienes son peligrosos para su reino. Y Padre Pío se estaba convirtiendo en un arma de destrucción masiva contra las fuerzas de la oscuridad. Con sus oraciones, y sobre todo a través del confesionario, estaba arrebatando miles de almas del borde del infierno. Cada vez que Padre Pío se sentaba en esa caja, entraba en territorio enemigo. Tenía un don sobrenatural llamado lectura de corazones. Podía oler el pecado, literalmente. Afirmaba que los pecados de impureza le olían a basura podrida. Cuando una persona se le acercaba, él conocía sus secretos antes de que abriera la boca. Hay casos documentados en los que los penitentes se arrodillaban, temblando, incapaces de recordar sus pecados, y Padre Pío se los recitaba. Enumeraba fechas, lugares y actos específicos que habían cometido años atrás. Los obligaba a enfrentar la oscuridad que escondían. Esa capacidad aterraba a la gente, pero también la liberaba. Y justamente por eso el diablo estaba furioso. Cada confesión era una fuga de prisión. Padre Pío estaba robando almas que el infierno ya había reclamado. Así que la estrategia del enemigo cambió. Si no podía matar al fraile a golpes, intentaría engañarlo. Intentaría infiltrarse en su mente. Solemos imaginar al diablo como un monstruo con cuernos y cola, pero Padre Pío lo describía como un maestro del disfraz. En el silencio de su celda, esas entidades aparecían de muchas formas. A veces llegaban como perros negros aterradores, con ojos como brasas encendidas, rodeándolo y gruñendo en las sombras. Pero esos eran fáciles de detectar. Los peligrosos eran los disfraces hermosos. El diablo se aparecía como una mujer desnuda y seductora, bailando en su celda para quebrar su voto de castidad. Cuando eso fallaba, el engaño se volvía más sofisticado. El diablo aparecía como un monje compañero, o como su superior en la orden, dándole órdenes que contradecían las reglas de la iglesia. Incluso se atrevía a presentarse como ángeles de luz, o como la misma Virgen María. Imagina la tortura psicológica. Estás orando, desesperado por consuelo, y aparece una figura de luz. Habla con una voz dulce como miel. Te dice que lo estás haciendo bien, que debes descansar, que no necesitas ayunar tanto. Suena santo, se ve santo, pero Padre Pío aprendió a fijarse en los detalles. Notó que cuando aparecían los falsos ángeles, sentía primero un estallido de alegría, seguido de una amargura y confusión persistentes. Cuando aparecían los ángeles verdaderos, sentía primero temor, seguido de una paz profunda y duradera. Una noche, apareció una figura que decía ser su padre espiritual, Agostino. La figura le dijo que dejara su penitencia, afirmando que desagradaba a Dios. Padre Pío sospechó. Le pidió a la figura que gritara el nombre de Jesús. La figura desapareció al instante, rompiendo el cristal de una ventana al huir. Pero la guerra no se peleaba solo con visiones. Se peleaba con tinta y papel. Padre Pío estaba bajo obediencia estricta de escribir cartas a sus directores espirituales, reportando sus experiencias. El diablo sabía que, si esas cartas llegaban a su destino, la iglesia entendería lo que estaba pasando. Así que trató de detener el correo. Suena a ficción, pero está registrado en archivos oficiales. Cartas que llegaban a su destino aparecían en blanco, con la tinta completamente borrada. Otras llegaban cubiertas de una baba inmunda e irreconocible que las volvía ilegibles. Y a veces, escribir la carta era físicamente imposible. En una ocasión, Padre Pío estaba escribiendo una carta describiendo un ataque demoníaco. En cuanto la pluma tocó el papel, una fuerza invisible le agarró el brazo. Luchó, intentó forzar la pluma hacia abajo. El resultado fue una página llena de garabatos violentos y dentados, totalmente ilegibles. Cuando su director la recibió, hizo un exorcismo sobre la carta, oró sobre el papel,
y luego le pidió al Padre Pío que lo intentara de nuevo. La siguiente carta llegó perfecta. El diablo intentaba cortar sus líneas de comunicación, aislarlo, hacerle creer que estaba solo en la oscuridad. Y entonces llegó 1918, el año en que todo cambió, el año en que la guerra se volvió visible a simple vista. Padre Pío estaba orando en el coro de la vieja iglesia. Estaba solo. De pronto, vio a una persona misteriosa de pie frente a él. De las manos, los pies y el costado de esa figura chorreaba sangre. La visión lo aterró. Sintió que se moría. Cuando la visión terminó, Padre Pío bajó la mirada hacia sus propias manos. Estaban perforadas, estaban sangrando. Había recibido los estigmas, las heridas de Cristo. Podrías pensar que eso fue un regalo. Para Padre Pío, fue una catástrofe. No quería fama. Le rogó a Jesús que le quitara las heridas visibles, que dejara solo el dolor. Pero las heridas se quedaron, y sangraban. Todos los días, durante 50 años, una taza de sangre al día, según algunas estimaciones. Y las heridas nunca se infectaron, nunca cicatrizaron, y despedían aroma a flores, rosas, violetas y lirios, en lugar del olor de la sangre. Este milagro llevó al mundo hasta su puerta, pero también trajo un nuevo tipo de enemigo. El diablo dejó de usar perros negros y falsos ángeles, y empezó a usar personas. Si quieres destruir a un hombre santo, no necesitas un demonio, solo necesitas a un burócrata, necesitas a un escéptico, necesitas celos. Las acusaciones empezaron a volar. Otros sacerdotes, envidiosos de las multitudes que Pío atraía, comenzaron a difundir rumores. Afirmaban que estaba mentalmente inestable. Decían que usaba ácido carbólico para quemarse agujeros en las manos y fingir los milagros. Lo llamaban un fanático histérico. El Vaticano se preocupó. Enviaron médicos e inquisidores para examinarlo. Esos exámenes fueron humillantes. Le quitaron los vendajes de las manos. Palparon y manipularon las heridas abiertas sin anestesia. Le confiscaron su suministro de yodo para demostrar que no estaba usando químicos. Sellaron sus vendas con cera para asegurarse de que no las manipulaba. Durante años, al Padre Pío se le prohibió celebrar misa en público. Se le prohibió escuchar confesiones. Quedó aislado en su monasterio, tratado como prisionero en su propia casa. Se le prohibió responder las miles de cartas que pedían su ayuda. Esa fue la jugada maestra del diablo. Al usar la autoridad de la propia iglesia contra Pío, silenció el arma más grande contra el mal en el siglo XX. Durante 10 años, Pío vivió en la sombra, obedeció cada orden. Nunca se quejó, nunca se rebeló contra sus superiores. Aceptó la humillación como una forma de participar en el sufrimiento de Cristo. Pero incluso en el aislamiento, la actividad sobrenatural no se detuvo. De hecho, se filtró hacia afuera. La gente que viajaba a San Giovanni Rotondo empezó a reportar fenómenos extraños. Iban caminando por el sendero de la montaña y de pronto percibían un intenso aroma a rosas, incluso en pleno invierno, cuando no florecía nada. Ese perfume del Padre Pío se volvió una señal. Significaba que él estaba ahí en espíritu. Significaba que estaba observando. Hay historias de soldados en la Segunda Guerra Mundial, pilotos que volaban bombarderos sobre Italia. Afirmaban que, cuando intentaban bombardear la zona cerca de San Giovanni Rotondo, sus instrumentos fallaban, o veían a un monje flotando en el aire frente al avión, moviendo las manos para hacerlos regresar. Cuando después visitaban el monasterio y veían al Padre Pío, lo reconocían al instante. Ese es el monje, decían. Ese es el hombre que detuvo mi avión. Esto nos lleva al aspecto más aterrador de su ministerio, las posesiones. A medida que su fama crecía, familias desesperadas empezaron a arrastrar a sus parientes poseídos al monasterio. La iglesia se convirtió en un hospital para los espiritualmente enfermos. Los gritos que resonaban en el monasterio durante esos encuentros helaban la sangre. Los testigos describieron escenas que desafían las leyes de la física. Hay relatos de personas arrojadas contra los muros de piedra de la iglesia por manos invisibles. Hombres y mujeres sin historial de fuerza física requerían 6 o 7 hombres fuertes para sujetarlos. Hablaban en idiomas que nunca habían aprendido: latín antiguo, arameo, dialectos remotos de Medio Oriente. Pero lo más escalofriante era su reacción ante el Padre Pío. Normalmente, un exorcismo es una batalla larga y ruidosa. El sacerdote lee el ritual romano, rocía agua bendita y ordena al espíritu que se vaya. Pero con Padre Pío era diferente. Su sola presencia era como kriptonita para esas entidades. Un relato famoso describe a una mujer poseída gritando en medio de la plaza de la iglesia. Aullaba que se estaba quemando. Cuando los frailes intentaron llevarla con el Padre Pío,
clavó los talones en el suelo con un peso sobrenatural. Era imposible moverla. Padre Pío apareció en el balcón de arriba. No gritó, no recitó una oración larga. Simplemente miró hacia abajo el caos, levantó la mano en una pequeña bendición y susurró una orden. Al instante, la mujer se desplomó. La entidad huyó. El silencio que siguió era pesado. Los demonios a menudo gritaban a través de sus víctimas, diciendo cosas como: «Quítenlo de aquí, nos está quemando. El hombre de los agujeros nos está quemando». Le tenían miedo porque él representaba todo lo que habían perdido: humildad y obediencia. Con el paso de los años, Padre Pío envejeció. Su cuerpo quedó destrozado por décadas de dolor, por el sangrado constante de los estigmas y por el ritmo implacable de salvar almas. Para 1968, tenía 81 años. Estaba débil, necesitaba silla de ruedas, pero los ataques no se detuvieron. Si acaso, el enemigo sabía que su tiempo se acababa y lanzó un último asalto contra la desesperación del anciano sacerdote. En sus últimos días, la oscuridad a su alrededor era densa. Les dijo a sus confidentes más cercanos que se sentía rechazado por Dios, que temía no salvarse. Imagínalo. El hombre que salvó a miles estaba aterrado por su propia alma. Era la prueba psicológica definitiva, la noche oscura del alma. El 22 de septiembre de 1968 celebró su última misa. Hay grabaciones de eso. Si las ves, no aparece un héroe triunfante. Ves a un hombre en agonía. Apenas puede mantenerse de pie. Tiene el rostro pálido, la mirada perdida en una realidad que no podemos ver. Se desploma en el altar. Esa noche, en su celda, llegó el final, pero trajo consigo un último misterio inexplicable. Un misterio que médicos y científicos siguen discutiendo hasta hoy. Durante 50 años, Padre Pío tuvo heridas abiertas en las manos, los pies y el costado. Eran profundas, perforaban la mano, se podía ver la luz a través de ellas. Sangraban todos los días, sin falta. Nunca sanaron, nunca cerraron, pero al dar su último aliento, las heridas empezaron a desaparecer. Para cuando los médicos llegaron a examinar su cuerpo, minutos después de la muerte, la piel de sus manos estaba lisa, perfecta. No había cicatrices, no había marcas blancas, ni rastro del trauma que había estado ahí durante medio siglo. Era como si las heridas nunca hubieran existido. Simplemente se habían desvanecido, con su propósito cumplido. El sangrado se detuvo porque el sacrificio había terminado. Por fin habían dado de baja al soldado de la guerra. Cuando se dio a conocer la noticia de su muerte, más de 100,000 personas inundaron el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo. No llegaron solo para llorar a una celebridad. Llegaron porque sabían lo que era. En un mundo moderno que intenta explicarlo todo con ciencia, psicología y lógica, Padre Pío era una anomalía. Era un glitch viviente en la matriz. Obligó al mundo a mirar una verdad incómoda: que la realidad es más amplia que lo que vemos en nuestros teléfonos o leemos en los libros de texto. La historia del hombre que escuchó al diablo confesar no es solo una leyenda escalofriante. Es una advertencia. Nos recuerda que hay una batalla librándose en el silencio de nuestras propias vidas. Sugiere que la frieza, la frialdad, la falta de empatía, el odio que vemos crecer hoy en el mundo podría ser algo más que conducta social. Podría ser espiritual. Padre Pío solía decir: el diablo es como un perro rabioso atado con una cadena. Más allá de la longitud de la cadena, no puede atrapar a nadie. Así que mantén tu distancia. Si te acercas demasiado, te va a morder. El hombre del confesionario se acercó demasiado. Creyó que podía burlar al santo. Creyó que podía burlarse de la luz. Pero olvidó una cosa: la oscuridad no puede sobrevivir cuando se enciende la luz. Y ese día, en una pequeña caja de madera en Italia, Padre Pío no solo encendió una luz, encendió un incendio. Así que, la próxima vez que sientas un escalofrío repentino e inexplicable en un cuarto cálido, o una sensación de opresión que no puedes explicar, pon atención. Puede que no estés tan solo como crees.